Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hace unos días tuve la oportunidad de oír algo que mientras lo estaba oyendo me costaba trabajo pensar que fuera verdad. Una historia de reconciliación que evidencia un paso mucho más allá de la generosidad que hemos oído ya de parte de algunas víctimas y también del proceso exitoso, mucho más allá del que ya hemos oído de algunos victimarios que hemos conocido y que hemos presentado también en este programa. Y quise compartirlo con la audiencia del Canal Capital, por eso en este momento están aquí en el estudio Lolita Londoño, que es vicepresidenta de la Asociación Madres de la Candelaria, y Óscar Montealegre, que es miembro de Aulas de Paz y es un desmovilizado de los paramilitares, llegó a ser el segundo del Bloque Central Bolívar. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero primero que cada uno le cuente a la audiencia cuál es su historia. Lolita, la suya. Mi historia, yo llegué a las Madres de la Candelaria por ser víctima, porque me quitaron mis 3 hijos, también me desaparecieron un sobrino, me asesinaron a otros 2 sobrinos, o sea que se me fue acabó la familia en 2 años. Mi papá y mi mamá murieron como de la pena moral. Entonces llegué a refugiarme en las Madres de la Candelaria. Cuando llegué, pues claro que todavía ahí sí me digo que era víctima, porque llegué que no quería vivir, no hacía sino llorar, con miedo de hablar, no me atrevía a colocar la cara de frente. Pero ya a medida que fuimos trabajando en Madres de la Candelaria teníamos psicólogos, abogados, fui aprendiendo a colocar la cara ya en alto a lo menos y a salir un poquitico del dolor. Cuando llegamos ya a andar para las cárceles, fuimos primero a Bellavista. Ya quiero que me cuente eso en un momentico, pero antes algo que le oí en la conferencia, que usted estaba tan desesperada de haber perdido a sus 3 hijos y a sus sobrinos, que estuvo a punto de acabar con su vida y con la de sus otros hijos. ¿Qué pasó? Quedé como madre cabeza de familia, quedé sola con las 4 muchachas. Mi esposo se había desaparecido también, se desapareció 36 años. Entonces yo era la cabeza de familia. Desapareció 36 años, pero ¿apareció después? Apareció cuando ya no estaban los hijos, nunca los conoció grandes. Entonces yo llegué al extremo que me provocó no vivir porque ya me veía incapaz, porque ellos eran la mano derecha mía, ellos eran los que me colaboraban. Y ya me veía tan mal que llegaba por la noche a veces de trabajar porque yo salía a vender mercancía. Con eso los levanté a ellos. ¿Como vendedora ambulante o qué? Sí, yo misma la confesiono y yo salía a venderla, porque ellos eran los que me llevaban a venderla primero. Pero cuando ya quedé sola ya era más trabajoso. Entonces, cuando me iba mal, yo llegaba por la noche a pensar en ellos, porque llegué con todos pequeñitos a la casa. Y enseguida salí manivacía sin ninguno. Entonces, por la noche me acostaba y yo decía, mañana voy a comprar un frasco de matarratas, pensador en matarratas, que porque era más efectivo. Yo decía, digo, hago un sancocho, le doy a mis hijas y enseguida tomo yo, porque no me provocaba seguir viviendo, ni que vivieran ellas, que no quedaran sufriendo. Pero Dios fue muy lindo y me dio valor. Yo creo que para algo me tenía de Dios. Primero que todo, tengo que dar la gloria y la honra a Dios, porque Él fue el que me quitó todos esos malos pensamientos. Ya seguimos con la historia, Lolita, porque ahorita quiero que Óscar también nos cuente su historia. En la conferencia que ellos presentan, Óscar empieza leyendo una carta de un niño al que a los 4 años la guerrilla le mató a su mamá, ¿verdad? Papá. A su papá. Mis papás, ajá. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, a la edad de los 4 años queda huérfano. Afortunadamente para él, pues la familia, por parte de papá, una de sus tías decide que él ingresara a un colegio salesiano. Ahí hace la primaria y bachillerato y sale, como se dice, con las ganas de tragarse el mundo. Y a los 16 años empieza a estudiar en una universidad y estando en la universidad se encuentra con un supuesto amigo, un amigo que había conocido el problema que yo había tenido, o sea, era cerca del barrio donde me crié. El problema que había tenido se refiere a la muerte de sus papás. De mis papás. Entonces, él me dice que si quería ingresar a un grupo ilegal, que este grupo eran las autodefensas. Yo no tenía ni la más remota idea que era eso, y él me dice, no, vámonos, que esas personas luchan en contra de las personas que asesinaron a sus papás, ahí puede vengarse. Usted siempre se crió solo, nunca tuvo una casa o afecto paternal, maternal. Hermano, ahí está su venganza, sin pensarlo, sin saber que era un fusil, que era un arma, que era un campo de batalla. Ingresé a las Autodefensas Unidas de Colombia, al bloque Central Bolívar, al sur de Bolívar. ¿Y ahí estuvo cuántos años? Ingresé en el año 99 y estuve hasta el año 2005, 12 de diciembre, que me desmovilicé en Remedios, Antioquia.
Y ese momento de la desmovilización le llega, pues porque ya había una desmovilización colectiva en curso, ¿verdad? Pero, ¿sí o no? Sí, sí, señora. Pero también porque algo muy particular pasa con una de las víctimas a las que usted mató. Sí, sí, señora. La vida me enseñó, me golpeó la cara y me dice, usted se cree una medicina, pero resulta ser una enfermedad más. ¿Qué pasó? Con el paso de los días empiezo a escalar en esta organización y llego a ser el segundo de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Aproximadamente manejábamos para la época 1.200 hombres. Y un día tomo la determinación de, en un combate capturan a un guerrillero y me lo llevan cerca y me dicen que qué hacer con ese guerrillero. Y desafortunadamente, Claudia, el lenguaje que había adquirido en ese colegio, en la universidad, se fue cambiando en la organización. Empecé a conjugar otro tipo de verbos, a asesinar, matar, desaparecer. Y doy la orden a uno de los comandantes, un muchacho Juan Camilo, que lo asesinara. Después de que lo asesinan y lo desaparecen, me entregan las pertenencias de este guerrillero. Sorpresa que cojo la billetera, la abro y lo primero que encuentro es una foto de una familia, de un papá, de una mamá y de 2 hijos, sonriendo en esa foto. La vida me estaba enseñando que esos 2 niños, así como en la mía, se estaba repitiendo la historia. O sea, usted le acababa de hacer a esos 2 niños lo mismo lo que a usted le hicieron, los dejó huérfanos. Los dejé huérfanos. Ese día, eso fue como a las 8 de la noche, al otro día, afortunadamente ya estaban las negociaciones y los comandantes estaban concentrados en Santa Fe de Ralito. Al otro día viajo hasta Santa Fe de Ralito, igual iba a viajar, le entrego un reporte para la época comandante Julián Bolívar y le dije, comandante, ya no puedo más. Le expresé esa noche que cometí ese homicidio, porque fui quien en últimas dio la orden, lloré muchísimo, le comenté qué era lo que me estaba pasando y él me dijo, vea, para que estas historias no se repitan, para que no se repitan, tenemos que seguir trabajando en la desmovilización. Y así fue como el 12 de diciembre tomamos la decisión de desmovilizarnos en Remedios Antioquia y en septiembre del año 2006, sin tener orden de captura, tomé la determinación de entregarme voluntariamente y acogerme al proceso de justicia y paz. ¿Usted conoce a los niños que dejó huérfanos, a esos 2 niños? No, no, señora. ¿Tendría interés en conocerlos? Sí, lo que pasa, Claudia, es que va a ser muy complicado porque ni siquiera sé de qué región del país era el guerrillero que murió. Esto sucedió en límites entre Bolívar y Santander, más exactamente en Puerto Wilches, una vereda que se llama ¿Pero si sabe el Vijagual. nombre o no? No, no, señora. ¿No sabe el nombre de la persona No, a la no, que señora. ordenó asesinar? No, no, señora. Lolita, sigamos con su historia. Usted llega totalmente destrozada y desesperanzada a las madres de la Candelaria y entran en este proceso que es, vamos a las cárceles a preguntarles a esos victimarios qué hicieron con nuestros hijos. Y empieza usted a relacionarse con personas como Oscar. Y pasa y pasa y pasa el tiempo, usted no encuentra a sus hijos, pero usted encuentra otros hijos. Explíquele a la audiencia de qué estoy hablando yo. Cuando llegamos primero a Bellavista. Bellavista no nos atendieron en los patios, sino en la capilla. Nos atendieron muy bien. ¿A Bellavista, la cárcel de Bellavista? Sí, en la cárcel de Bellavista. Nos atendieron muy bien los muchachos. Hasta, por cierto, nos dieron unos cuadritos muy lindos, pidiéndonos también para reconciliarnos. Todavía guardo el cuadrito de recuerdos, con ese día salí muy desconfiada. Tenía mi corazón todavía muy lleno de odio y rencor. Yo los miraba y a todo el que miraba yo decía, este sería el que se llevó a mi hijo, este se llevaría el otro, este me mataría a este. Los miraba, pero era poquitico lo que les escuchaba, porque más que todo era pensando en el odio y la venganza. Salí de allá, pero no salí nada de confiada. Seguimos trabajando en el mar de la Candelaria, Teresita bregando con todas nosotros, porque de todas maneras ella, la edad que tiene, es como la mamá, no es para ser como la mamá nosotros, la tenemos con la mamá nosotras, porque nos ha ayudado demasiado, porque allá llegamos... Teresita Gaviria. Teresita Gaviria, allá llegamos, pero fue horrible. No pensábamos seguir viviendo, ni queríamos hacer nada más. Gracias allá, pues con todo lo que nos han ayudado, hemos salido adelante, gracias a Dios. Hemos recibido muchos talleres. Yo llegué a estar en la universidad, que nunca estuve en la universidad, no porque no me la podían dar, sino que no me gustaba.
Y ahora después de vieja, estuve en la universidad, en esa Buenaventura. ¿Y qué estuvo estudiando? Promotora de salud mental con víctimas. El año pasado, en diciembre, saqué mi título y enseguida estudié con los muchachos en la cárcel también. Entonces me dediqué a estudiar, a estudiar y a sacar diplomas y también a compartir con mis compañeras y así hemos aprendido a llevar el dolor trabajando la una con la otra. Cuando llegué ya a la cárcel de Itagüí, yo ya llegué como más cambiadita, ya tenía más ganas como de reconciliarme y pensando que de lo malo nada haya sacado de tanto pensar cosas malas, que de pronto haya llegado de pronto a terminar toda mi familia, con el odio y con la venganza que yo tenía y con mi corazón destrozado. Pero cuando usted los tenía ellos enfrente, que usted pensaba, este fue de pronto el que desapareció a mi hijo, este desapareció al otro, ¿usted no le provocaba hacer algo contra ellos? Como que un día meter por allá algo a la cárcel camuflado y hacerles algo, ¿o no? Le pedí a mi hijo, uno de ellos, el primero que me mataron, le decía que porque no me aparecía en sueño me dijera que no había matado, como que yo fuera muy guapa. Y un día se me apareció en sueño y no lo aguanté, y que no me hablara, que no lo resistía. Cuando llegué a la cárcel de máxima seguridad, era máxima seguridad la de Itagüí, cuando llegamos, yo llegué y yo creo que ya había cambiado, mucha parte ya me cambiado, o Dios me había cambiado mi corazón ya mucho, me había sanado mi corazón. Llegué y llegamos y nos atendieron como a unas reinas. Había que bajar una escalita, eso nos dieron una mano, nos bajaron como a unas reinas, nos hacían los paramilitares. Sí. Los... Pues que a usted no le gusta no sé con paramilitares ni con víctimas. Cuando llegué a las madres era víctima, pero hoy en día somos todos sobrevivientes de la violencia. Entonces ellos llegaron, nos atendieron muy bien. Eso nos hicieron tan mal, es que no nos hicieron. Pues ya comencé un poquitico, pues todavía, pero yo no me podía ver y comenzamos a conversar. Ese día no tuvieron confianza y contaron nada, sino que nosotros llegamos buscando la verdad, más que todo interesadas en la verdad, no tanto en limpiar nuestro corazón. Íbamos con la segunda intención de buscar la verdad, conseguir muchas verdades. Todas fuimos con las fotos de nuestros hijos mostrándolos, que si sabían quiénes había hecho el daño, que si ellos conocían. Ya la segunda visita, ya sí comenzamos ya como a tomar confiancita. Entonces ya comenzamos a trabajar el árbol de la vida. Cuando comenzamos a trabajar el árbol de la vida, entonces estamos al frente el uno con el otro, los dos sobrevivientes. Entonces ya ellos comenzaron a contarnos qué les había pasado a ellos porque habían llegado a hacer lo que hicieron tanto daño. Y nosotros a contarle los hijos que nos habían matado, que habían asesinado, que están desaparecidos. Y comenzamos a ver que eran unos seres humanos iguales que nosotros, que no eran las personas que nosotros pensábamos. Pensábamos que era lo peor, les deseábamos lo peor para ellos. Y al sentarnos a conversar, comprendimos que eran unos seres humanos iguales que nosotras, que también habían pasado por muchas cosas, quizás como las de nosotros y muchas veces hasta peores. Entonces yo creo que el escucha más que todo es lo que más nos enseñó a comprenderlos. Sí. Y usted decide ahí, Lolita, que usted no puede, sabe que no puede recuperar a sus hijos desaparecidos, pero decide simbólicamente recuperar a esos hijos. ¿Cómo es que toma esa decisión y qué es lo que hace? Cuando acabamos el árbol de la vida, entonces salíamos al frente y nos sentamos en unas escalitas a contar cómo nos habíamos sentido haciendo el árbol de la vida con el compañero que estábamos. Y yo fui más angurriosa porque no nos pedí ni permiso. Yo con uno que lo hice, entonces yo me dije cómo me había sentido con él y que me había colaborado mucho. Me senté, fue con Jimmy, fue el que hizo el árbol conmigo. Sí, que ese también salió en libertad. Y entonces acabando de hablar, les dije, yo aquí voy a adoptar mis 3 hijos. Y entonces llamé a Oscar, le dije, venga amigo, y llamé a este muchachito, a Julio César, y Jimmy ya estaba conmigo, que fue el que hizo el árbol conmigo. Dije, a usted lo voy a adoptar como mi hijo. O sea, por cada hijo que usted perdió, adoptó 3... Sí, les coloqué el nombre de mis hijos. Ex victimarios o sobrevivientes. Sobrevivientes. Mis 3 hijos. Yo le dije, el último hijo mío era Oscar, y yo le dije, usted es Oscar. Al moreno, a este muchachito Julio César, le dije, usted es Henry, y a Jimmy le dije que era Rodrigo. Y yo le dije a Oscar, me dio por decirle a Oscar, le dije, el día que usted salga en libertad, amigo, ese día vas a dar cuenta que yo encontré a Rodrigo. Y Dios me escuchó. Y cuando Lolita le dice eso a usted, Oscar, ¿usted qué dice? No. ¿Esta señora se enloqueció o qué? Primero, Claudia, no hay palabras para explicar lo que sentí en ese momento, porque igual, primero ver la grandeza de todas estas mujeres cuando ingresaban con ese dolor en el alma, buscando una respuesta que nosotros, independientemente en el tema jurídico, porque para eso se crearon los patios de justicia y paz, para la recopilación de la verdad histórica en las regiones donde operábamos. Era verles el dolor, porque no solo era por la persona que había fallecido o había desaparecido, sino porque se había acabado una familia en torno a ese hecho que nosotros habíamos realizado. Y llegar a estas mujeres
al principio, como ya hemos contado, que con mucha desconfianza, y con el paso de los días empiezan a acercarnos y empieza a haber una comunicación. Esa comunicación, ya lo último era mi niño y nosotros viejas, cómo vamos. Los extrañábamos mucho, ver cuando ellas se iban de los eventos que realizábamos, porque para hacer el árbol de la vida no fue solo una vez, sino fueron muchas veces hacer este árbol, el proceso fue largo. Entonces cada vez que ellas se iban y nosotros las despedíamos en la reja, se iban con lágrimas porque nosotros quedábamos ahí. Entonces decía uno, si estas mujeres con este corazón tan grande son capaces de perdonarnos, nosotros tenemos que seguir trabajando no solo para obtener el perdón de ellas, sino de todos. O sea, tenemos que seguir trabajando para que no existan Lolitas, en este caso, o Teresitas, ni exista Rodrigo, Oscar, porque tenemos que reconstruir el tejido social. Cuando Pero Teresita cuando me dice eso... Cuando Lolita le dice, yo a usted lo voy a adoptar como hijo... Yo lo voy a adoptar, yo me le lanzo, le doy un abrazo y me pongo a llorar, porque... primero era una víctima la que me estaba pidiendo eso, y segundo, yo nunca tuve mamá. Ese día volví a conocer a mi mamá. ¿Y se tratan como mamá e hijo o cómo es esta relación? Sí, pues al principio fue un poco, a mí me daba pena, pero con el paso de los días y seguimos trabajando, Lolita me cumplió la promesa. El día que yo salí en libertad, yo salí hace 13 meses en libertad, Lolita dijo, hoy doy por cumplido lo que te prometí, hoy recuperé a mi hijo. Tuve la oportunidad de que conociera a uno de mis hijos y ella trabaja bordando y haciendo peluches, y le regaló un peluche y es un niño de 10 años y hoy duerme con ese peluche. Y es como el peluche de la abuelita. Es como el peluche de la abuelita. Y saben quién es Lolita y lo que ha hecho Lolita. Yo quiero que ahorita usted me cuente cómo fue el momento en que su hijo se dio cuenta de que usted no estaba en la cárcel porque había atropellado a una persona, que era el cuento que usted le había echado, sino por las razones verdaderas. Pero antes quiero, Lolita, que me cuente cuando usted tiene como esa necesidad de decir, quiero recuperar en mis hijos y los voy a recuperar en quienes pudieron ser sus victimarios. Eso es muy difícil de explicar desde lo psicológico, es muy difícil de explicar. Usted que estudió ya sobre esos temas, que ha estado relacionada con psicólogos de la Universidad de Santo Tomás que les han ayudado como a hacer todo este proceso, ¿cómo lo explica para las personas que lo encuentran inentendible? Pues para mí no fue como tan difícil, porque a mí me salió de mi corazón. Yo creo que yo primero que todo, para yo cambiar mi corazón, me entregó fue a Dios. Yo creo que es el que me guía todos los días, salgo de mi casa, yo digo que Él me guíe, que Él es el que todos los días anda conmigo, que Él me diga qué voy a hacer todo el día. Yo le digo que todo lo que yo voy a hablar, que Él esté conmigo. Y yo estaba como con mi corazón ya muy limpio, a lo menos del odio y el rencor, porque por eso digo, tenemos que colocarnos primero la mano en el corazón y limpiar el corazón de odio y y buscar el perdón y de tanta, ver como le dijera, de estar uno creyendo que la otra gente, juzgando a la otra gente, porque no somos quien para juzgar, que juzga es Dios. Cómo llegaba yo a juzgarlos a ellos, porque me contaron unas historias, en vez de apoyarlos, por irme a juzgarlos. Yo creo que no, yo creo que por eso digo, yo ese camino me lo abrió fue Dios. O sea, a usted le llegó ese deseo al corazón, usted no lo tuvo que pensar, sino que sintió como esa necesidad. Ese día que hicimos el árbol me salió de mi cabeza. Me sentí muy contenta porque le digo que yo tenía mis placas, tengo mis placas también en la Casa de la Memoria, y yo llegaba allá, llego a la Casa de la Memoria y me siento como contenta, me parece que estoy paseando con mis hijos allá cuando veo las plaquitas. Las plaquitas de ellos. De mis hijos, de los nombres de mis hijos. Tengo sí la memoria ya. Bueno, y en un Día de la Madre, ¿qué pasa, por ejemplo? Pues todavía no nos hemos encontrado un Día de Madres. No, hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, pero igual todos los días o cada vez que hay un evento salimos, trabajamos, porque Claudia, no es la primera vez que asistimos a una conferencia. Afortunadamente y gracias a Dios hemos tenido muchísimas conferencias desde que estábamos en la cárcel. Llevábamos jóvenes estudiantes de la Universidad Santo Tomás, de la AFIT, de la Universidad de Medellín, y no podían creer primero las historias que les contábamos, porque lo hacíamos para que estos muchachos estuviesen prevenidos, porque yo estaba en una universidad
y un día golpeó la puerta, golpeó la guerra la puerta de mi casa y yo quise abrir. ¿Usted prefirió? Ojalá yo, para la época que tomé la decisión, alguien me hubiese contado una de esas historias para al menos haberme puesto a pensar si hubiese sido capaz de ingresar a un grupo de estos. Oscar, usted le dijo a su... ¿Usted tiene un hijo o dos hijos? 3 hijos. Usted tiene 3 hijos. ¿Y usted les dijo a los 3 que usted estaba en la cárcel porque había atropellado a una persona? Sí, ¿cierto? Al principio, sí señora, no sabía qué decirles porque igual cuando yo me entrego, el menor de mis hijos tenía 1 mes de nacido, el otro tenía 4 y la niña tenía, para la época tenía 8 años. Entonces, cuando tomo la determinación, hablo con don Rodrigo Pérez y me dice, bueno, ya se tienen que entregar. No sabía qué decirles, pues igual a la niña pues le dije que solo que tenía que irme de viaje. Pero con el paso de los días, Claudia, sin pensar, mis hijos empezaron a crecer, empezaron a leer. Y un día me dice el niño... Pero espéreme un segundo, usted le dijo, me tengo que ir a la cárcel porque yo atropellé a una persona y no puedo salir de la cárcel hasta que esa persona que quedó herida se alivie. Sí, perdón, Claudia, al principio yo les dije que estaba en una universidad, en un colegio. Cuando ellos empiezan a estudiar y empiezan a aprender a leer, se dan cuenta de que no es una universidad, como yo le decía, sino es una cárcel. Entonces un día uno de ellos dice, mi papá está diciendo mentiras. Entonces le dice a la mamá, ¿por qué? Dice, porque él no está en una universidad. Y dice, cárcel de máxima seguridad Itagüí, está detenido. Entonces fue mi primer encontronazo con ellos. Pues ya decirles, bueno, estuve en una cárcel y después yo qué les digo. Entonces le digo a ellos que un día lluvioso en un carro yo había atropellado a una señora y que hasta que la señora no se alentara yo no podía salir de la cárcel. Todos los días ellos oraban, le pedían a Dios que alentaran a esa señora porque necesitaban a papá en casa. Un día cualquiera, Claudia, cerca de diciembre o en diciembre, a uno de ellos le regalan una tablet de Traído de Niño Dios y lo primero que hace es mostrarle la tabla a sus amiguitos y uno de los amiguitos le dice, yo encontré el nombre de mi papá por Google, yo voy a buscar el mío y pone mi nombre y oh sorpresa que se da cuenta que había un prontuario, había un sinnúmero de cosas que aparecían ahí de las horrorosidades que habíamos cometido. Va y le dice a la mamá, mami, mi papá nos mintió, mi papá no atropelló a nadie, mi papá es un paramilitar. Entonces me llaman y me dicen, el niño lo va a llamar, enfréntese a él. Créame, Claudia, que he estado ante las víctimas y es muy doloroso escucharlos y me daba miedo enfrentarlas. Gracias a ellas nos enseñaron cómo afrontar una diligencia. Cuando estás parado ante un señor magistrado, ante un fiscal, también te da susto. Cuando estaba en el conflicto me daba susto, pero nunca he sentido el susto que tenía ese día para explicarle a ese hijo la verdadera o el verdadero motivo. El niño días antes había visto un documental donde unos niños en África se mataban por comida. Entonces cuando le dije, hijo, la verdad sí, yo cometí muchos errores, la verdad yo ingresé a un grupo y le empecé a contar a un niño para que él lo pudiese entender. Lo primero que me pregunta es que si yo había matado niños. Entonces yo le dije que no, que niños no había matado, pero que sí le había hecho daños a muchísimos niños, que había dejado niños huérfanos, que había dejado niños que no iban a conocer a su papá y a su mamá. Él se queda callado y me dice, papá, no te preocupes, gracias a Dios te conozco ahora y no te conocí antes. Ese día, Claudia, me perdoné a mí mismo. ¿Y sus otros hijos? Ya a los más grandecitos, cuando entraron les fui contando y igual ellos fueron mi motivación para cambiar. El cambio es posible, es personal y obviamente necesita una ayuda. La ayuda nuestra fue la Fundación Aulas de Paz, era quitarnos y quitarles a muchos el fusil de la cabeza.
es que en una desmovilización, Claudia, el fusil se quita en 5 minutos, pero ¿qué pasa con las personas que lo portamos durante tantos años? Con las personas que no sabíamos absolutamente nada más que hacer. Afortunadamente se hace una investigación que la hace el profesor Jairo Alonso Alzate, donde encuentra unos factores de causa, unos factores predeterminantes que eran la causa de que muchos de nosotros ingresáramos a un grupo ilegal. En esta investigación participamos 50 personas, de las cuales también habían guerrilleros, miembros de la fuerza pública, delincuencia común, y después nos dan un diplomado, el primer diplomado, que se llama Formación para la Vida, Pedagogía para la Paz, donde participamos esos 50, y el diplomado se sigue multiplicando de tal forma que ya hemos estado en varias cárceles con el diplomado, donde también han participado las víctimas, donde también han participado los del IMPEC, donde también han participado abogados, docentes, y estamos llevando un mensaje de la no violencia, Claudia, para que estas historias no se vuelvan a repetir. Lolita, tenemos como 30 segundos y quiero terminar con su mensaje para la gente que nos está oyendo. Primero que todo, que no se extrañen porque los adopté a ellos como mis hijos, porque de todo corazón lo hice. Y siento apoyo en ellos, estoy alegre cuando sé que está, que pregunto que cómo está, que está bien, que el otro salió en libertad, también me alegré, y que hay otro que va a salir, me alegra mucho. ¿Y ya? ¿Y ese es su mensaje para todos los colombianos? Les pido que los que no han pasado por el zapato a nosotros, que le pongan la mano en el corazón y se den cuenta que si las víctimas perdonamos, porque no puede perdonar los que no les ha pasado lo que nos pasó a nosotros, para algún día llegar a la paz, aunque yo no creo en una paz completa, porque en el mundo no habrá paz completa, pero es mejor una paz a medias que no la guerra todos los días y un derramamiento de sangre todos los días. Muchas gracias, Lolita, muchas gracias, Óscar, por compartir sus historias con nuestra audiencia y éxitos con ese camino que han emprendido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, sigan con nosotros.